Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que hablamos sobre el traspaso de Karl Anthony Towns. Estoy grabando en martes por la tarde, otra vez fuera de horario. Menos mal que el 1 de julio también está a la vuelta de la esquina. También está a la vuelta de la esquina y me estaba dando cuenta antes, mientras revisaba el calendario y los temas que nos faltan, que también está al final o a la vuelta de la esquina el final de la segunda temporada de The Hustle Podcast, al final, al igual que la temporada NBA. Ayer lunes, fijaros que me grabé un pequeño vídeo antes de salir a la oficina para deciros que me había sido imposible grabar el vídeo y que iba a salir el martes. Que obviamente no lo subía solo para deciros eso, porque en las últimas semanas, con un poco de locura o un poco más de ajetreo en el día a día, y luego los playoffs de la NBA, pues no sería la primera ocasión en la que vemos cómo se desplaza el día de publicación. Pero también por un doble motivo, y además un buen motivo. El primero, pese a que hoy vamos a ver datos y vamos a ver algunas cositas de las finales en la sección de estadísticas, porque, bueno, tenemos ya o tenéis disponible una previa junto a Sergio Rabinal en NBA House de Gigantes. Lo podéis escuchar en Spotify, muy fácil encontrarlo poniendo Gigantes o NBA House en el buscador, pero también a los que seguís el podcast en YouTube, encontráis o podéis encontrar el último episodio de NBA House también publicado en YouTube. Y la otra novedad que me hace especial ilusión es, sobre todo para los de Madrid, o si hay algún loco que se acerque a Madrid a hacerlo, el próximo jueves 13 de junio a las 6:30 de la tarde vamos a tener, ojo a esto, NBA House en directo en el Domino's Pizza de Nuevos Ministerios. Que al final un plan en el que hay pizza gratis, tienes bebida, una Gigantes para todo el que acuda y luego sorpresas que vamos a tener ahí vamos a estar de 6:30 a 8:30 y oye, un timing perfecto además por ser entre los partidos de las finales de la NBA. Así que os podéis apuntar, porque hay plazas limitadas, en el link de la descripción del podcast, del episodio de NBA House. Y si no, yo también lo compartiré por redes sociales. Lo dicho, plazas limitadas, así que si estáis interesados en acudir, que oye, yo ya simplemente si vivo cerca o si viviese cerca, me ofrecen pizza gratis, ¿por qué iba a decir que no? Me parece un plan fantástico y maravilloso. Podemos comentar ese día cuáles son vuestras pizzas favoritas, por supuesto también hablar de la NBA e incluso podemos debatir escenarios de traspaso para el jugador que es protagonista en nuestro tema central de hoy. Bienvenidos a The Hustle Podcast. Han sido una de las principales historias de la temporada NBA, por supuesto por su actuación en los playoffs, pero ya fueron uno de los grandes equipos en la temporada regular. Claro que es cierto que llevamos unos últimos años, sobre todo, en los que se le resta a nivel popular en muchas ocasiones importancia a la temporada regular. Y luego, como decimos, en la gran mayoría de casos lo que vemos en temporada regular es lo que vemos después en playoffs. Y ahí ya, como digo, fueron de los mejores. De hecho, tuvieron no sé por qué he puesto aquí, mejor récord del oeste, porque esto no es verdad, tercer mejor récord del oeste, el mejor ratio defensivo de toda la NBA en temporada regular, y de hecho, su balance, si miramos todas las temporadas de su historia, es el segundo mejor de toda la historia de los Minnesota Timberwolves. De hecho, también que hayan tenido 2 All-Stars en 2024 es algo muy poco habitual. Con Karl Anthony Towns y con Anthony Edwards repetían algo que en pocas ocasiones han visto a lo largo de su historia. La última vez, que queda un poco sepultada en la historia, tenemos a Karl Anthony Towns repitiendo con Jimmy Butler en 2018. La última vez que Minnesota, o antes de estos años, con Chris Finch, había visto o había jugado en playoffs. Y tenemos que retroceder, fijaros, para encontrar una ocasión anterior en la que Minnesota tuviese 2 All-Stars al año 2004. Kevin Garnett
y Sam Cassell. Bueno, luego también repitió en el 2002 con Skaserbiak y en el 97 con Tom Gugliotta. La ausencia de All-Stars... Uy, me ha salido ahí una especie de medio gallo. Estoy un poco perdido hoy, para los que lo veis en YouTube, con la orientación de la cámara. Pero bueno, en fin. También voy así porque según salga de esto, salgo para entrenar. A ver qué tal continúan las pruebas. En fin, como os decía, al final la ausencia de los All-Stars es también un indicativo del éxito del equipo. No es siempre un fiel reflejo al 100%, no podemos tomarlo obviamente como la verdad absoluta, pero sirve de indicador. Claro que sí. Y como os decía, antes de este periodo de 3 años que lleva ya con Chris Finch de entrenador, Karl Anthony Towns y Anthony Edwards como pilares del equipo, hemos visto unos años muy complicados en Minnesota. El seguidor de los Timberwolves lo sabe de sobra. Tan solo una clasificación a playoffs entre 2005 y 2021, la primera ronda en la que caen eliminados en 2018. Han tenido, atención a la lista, Flip Saunders, Kevin McHale, Dwayne Casey, Randy Whitman, Kurt Rambis, Rick Adelman, Flip Saunders y Sam Mitchell hasta la llegada de Tom Thibodeau como entrenadores. Thibodeau, que era el técnico de los Timberwolves en aquel, no iba a decir fracaso, pero no fue fracaso, pero fue, desde luego nos regalaron una tragicomedia maravillosa para la NBA, entre Jimmy Butler, Thibodeau y compañía. Después vino la apuesta fallida por Ryan Saunders, el hijo de Flip, para encontrar el acierto en un movimiento que pasó inadvertido en su momento, como fue el hacerse con Chris Finch tras los primeros 30 partidos de la 2020-2021. Son 10 entrenadores. 10 entrenadores en 17 años. Ojo que hay equipos que han conseguido parciales incluso superiores a este, pero desde luego no es una cifra para sentirse orgulloso. No está mal, ¿eh? Ahí desde luego sí que puedes tener algún tipo de récord. Viendo todo este dibujo, podemos decir que Minnesota Timberwolves pues, no está acostumbrado al éxito. De hecho, sus segundas finales de conferencia han sido precisamente las de este año, las de 2024. Y cuidado, porque incluso con todo esto, con un escenario en el que decimos, es que Minnesota ha conseguido una temporada impresionante. Han hecho historia dentro de su propia franquicia y aún así se asoman o se ve ya la sombra de posibles cambios drásticos en la plantilla. Claro, al final ellos se forman con Edwards como gran estrella en ciernes, con esa defensa salvaje con Rudy Gobert o con McDaniels, y luego Towns, que ya hemos hablado de él, es referencia anotadora y sobre todo una pieza de equilibrio, y luego Mike Conley como pieza veterana y un banquillo que, oye, en playoffs ha tenido sus momentos muy diferenciales con Naz Reid y Alexander Walker. Clave en este equipo, tamaño y defensa. Ya lo sabemos. Le he metido ahí un pequeño corte porque se me estaba cayendo por aquí un par de cosas y la he liado un poco en un momento. En fin, estábamos hablando del equipo de Minnesota. Como decimos, lo acabo de mencionar ahora mismo, la posición de Karl Anthony Towns es clave en estos Timberwolves porque te da un equilibrio en el espaciado ofensivo que es fundamental cuando tienes un equipo basado en 3 hombres grandes, o ya no basado, pero que una parte fundamental de tu estructura pasa por esa rotación en la que Towns, Gobert y Naz Reid van alternando sus posiciones. Y Towns, sobre todo con la pieza de Gobert de inicio, es clave, es fundamental tener a un jugador de ese tamaño que destaca mucho más por su lanzamiento y su capacidad anotadora exterior que por hacer daño dentro y en la pintura, aunque no es casualidad que cuanto más agresivo le vemos, suele ser la mejor versión de Karl Anthony Towns. Y claro, podemos decir que esa posición de equilibrio que tiene Towns a nivel deportivo, sobre la cancha, está en riesgo. Y debemos preguntarnos, ¿está el traspaso de Towns en el horizonte? Es cierto que antes de esta temporada ya se situaba a Towns como uno de esos All-Star que podía, o que en los próximos tiempos podía salir traspasado, ¿por qué no? Pero lógicamente con la temporada que han hecho los Timberwolves, como para hablar del traspaso de Towns durante la temporada. Recordemos algún vínculo que se unía a los New York Knicks, por ejemplo, como potencial destino para Towns. Claro, pero es que ahora ha terminado la temporada. Tenemos que mirar al nuevo CBA, a la nueva situación. Y ahí es que la lógica
nos dice que si en algún momento quieren tocar las cosas o tienen que tocar las cosas, el jugador señalado es Karl Anthony Towns. Y luego es que además también nos lo ha dicho el amigo Brian Windhorst en unas declaraciones en las que viene a explicarnos que es clave quién termine siendo el propietario o quién controle a los Minnesota Timberwolves. Y aquí encontramos una cuestión clave en el futuro de Towns, como es cómo va a terminar la disputa entre Alex Rodríguez y Mark Lore contra Glenn Taylor. Oficialmente, la persona que controla la franquicia sigue siendo Taylor. De hecho, llegó a emitir un comunicado, recordemos, y en un dibujo muy general, muy por encima. Os recomiendo que si queréis buscar más información sobre el tema, le echéis un ojo a Google. Hay varios artículos muy buenos de prensa norteamericana recogiendo y de varios periodistas recogiendo la investigación del caso. Pero básicamente el resumen por encima es que la venta de la franquicia tuvo lugar en 2021 de Glenn Taylor a Alex Rodríguez, leyenda del béisbol, y al billonario Mark Lore, haciendo o protagonizando el grupo que venía a comprar Minnesota Timberwolves. Pues bien, después de ir avanzando ese proceso de venta, no lo tengo aquí apuntado, pero si no me equivoco era de 1,5 de 1,5 billones, entiendo de que 1.500 millones de euros, cuando Taylor los compró Minnesota, no sé si me equivoco, por una cantidad muy baja de millones. Lo confirmo para el próximo episodio, que prefiero no decir una cantidad. Era 8 u 88, entonces puede cambiar bastante la película, aún así la ganancia es evidentemente enorme. El caso es que fueron avanzando los plazos de la venta hasta que de repente, en abril de este año, obviamente habían ido pasando cosas por el medio, en abril de 2024, un comunicado oficial de Minnesota, vía Taylor, diciendo que el acuerdo expiraba porque no habían cumplido con un plazo clave del pago. Entonces, Rodríguez y Lore acusan a Taylor de echarse atrás y, según varios periodistas, sí que estaban preparados para ese pago que supuestamente no realizaron. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, fueron ellos, por ejemplo, Rodríguez y Lore, quienes estuvieron detrás de la contratación de Tim Connelly. ¿Y qué ocurre? Diréis, oye, ¿y qué narices tiene que ver todo con esto, con el futuro de Karl Anthony Towns? Pues como os decía, que según Brian Windhorst hay más opciones de traspaso de Towns si Rodríguez y Lore controlan a los Timberwolves. Por su parte, Towns, el amigo, lo que él quiere es quedarse en Minnesota. Dice, estoy feliz de haber estado aquí 9 años, de ver que he estado aquí 9 años. Espero con ganas el año que viene y me encantaría que todo esto continúe. Tengo confianza en que podré estar aquí con mis hermanos y continuar lo que tanto me gusta hacer aquí, en casa. Así que ese es el plan. Nada ha cambiado por mi parte. Me encanta esta ciudad y me encanta esta organización. Claro, ¿qué ocurre? Que Towns pasa a cobrar 49,3 millones la próxima temporada como parte de su mega extensión. Luego también tienes la opción de jugador de Rudy Gobert para la 2025-2026, que, hombre, a mí me sorprendería que la rechazase. Lo mismo llegan a un acuerdo antes en Minnesota y Gobert, le renuevan y suprimen ese año, no lo sé, pero si no renuevan, no creo que Gobert la vaya a rechazar para salir al mercado. Luego Edwards, que también empieza su extensión, la extensión de McDaniels, es decir, se acumulan contratos importantes y dices, bueno, menos mal que Naz Reid y Mike Conley tienen contratos bajos para su rendimiento, incluso considerando la edad de Conley, y oye, eso me da equilibrio, sobre todo la parte de Naz Reid. Sí, es verdad, pero es que Reid tiene opción de jugador para la 2025-2026. Y es una pieza que es indiscutible en este equipo de Minnesota. Es lógico fijarse además en el puesto de base, donde tenemos a Mike Conley, y querer añadir ahí ese punto de mejora, ¿no? Ese punto sobre todo de mejora ofensiva al lado de Anthony Edwards. ¿Cómo podría ser? Si es que está disponible y tienen los activos para hacerse con él, Darius Garland, por ejemplo, ¿no? Que sería, yo creo que un escenario... ¿Qué ocurre? Que es meter otro gran contrato en la papeleta, pero por perfil y calidad que tiene el jugador sería ideal. ¿Qué ocurre? Que volvemos a lo mismo, que los salarios y el segundo apron aprietan. Y ahí Towns, de nuevo, es el más señalado para salir. Y es curioso cómo Minnesota
viene de hacer historia para su propia franquicia, lo que comentaba antes. Recordaremos la irrupción de Edwards este año, cuando recordemos lo que es su carrera, recordaremos este año como ese primer gran viso de Edwards, recordaremos la serie contra Denver, que ha tenido actuaciones y momentos absolutamente espectaculares. Y aun siendo la segunda vez que se meten en finales de conferencia del oeste, de toda la historia de la franquicia, no está claro el futuro de este grupo a más de un año y medio, año y medio vista. Es que no lo está. ¿Alguien puede garantizar que Karl Anthony Towns, si se da la situación, no sale traspasado a lo mejor en el próximo deadline? Si Minnesota a lo mejor ve otro punto donde pueden mejorar o donde pueden añadir más profundidad. Es que, claro, yo entiendo que Towns más pronto que tarde terminará saliendo. Doy por hecho que volverán con el mismo equipo la próxima temporada, y a mí me gustaría que fuesen a los próximos playoffs manteniendo este bloque y dándole una segunda oportunidad. Pero claro, ¿y si aparece una oportunidad destacada, por ejemplo, este mismo verano? No os quiero mentir y decir que soy un gran fan de Karl Anthony Towns. Obviamente es un gran jugador, muy estético, pero en términos de si yo le tendría en mi equipo, considerando todo, también los defectos, esos momentos donde su IQ nos deja dudas, los problemas con las faltas, el salario, que también hay que considerarlo, por supuesto. Con uno más bajo, no le tocarías. Pero hay que tomar decisiones, y la cuestión es que Minnesota no tiene tanto margen. Porque es que a Ray le tienes que renovar, como mucho, en un año. Claro que también tú puedes mantener todo esto, pero eso depende de cuánto se quieran gastar los que mandan. Y también, por supuesto, ahí influye que ellos vean que la fórmula de Edwards, Towns y Gobert con enormes contratos sí te sirve para ser candidato. Yo creo que este año lo han demostrado con creces. Toca reforzarse y crecer, volver con algún arma nueva para la próxima temporada y luchar de nuevo en el oeste. Pero, aunque sea el primer año sano de estos Timberwolves en playoffs, la sombra del traspaso de Karl Anthony Towns está ya encima, y el detalle decisivo puede estar incluso en los tribunales, en, precisamente, si Alex Rodríguez y Mark Lore o Glenn Taylor controlan a Minnesota y el futuro de los Timberwolves. Hoy es martes y eso significa que tenemos la sección de estadísticas en The Hustle Podcast. Como os decía antes, vamos a hacer un repaso general sobre algunos datos de las finales. Tenéis la previa en NBA House, pero esto, que también sirve de previa, lo vamos a enfocar también a partir de algunas claves y algunos datos. Quiero señalar que Boston es mi favorito, pero entiendo una serie ajustada por el factor Luka Doncic. Hay que elogiar a Dallas. Hay que darle su reconocimiento a Jason Kidd y también a Nico Harrison, que además la franquicia ha anunciado su renovación por varios años. Pero aquí, el que permite todo esto es Luka Doncic como centro. Y hablábamos el otro día, que viendo alguna publicación en redes sociales también se me pasaba por la cabeza. Hablábamos de Kyrie Irving el otro día, ¿no? De su rendimiento como escudero de Luka Doncic, replicando un poco, ¿no? Esa versión que vimos con LeBron James en un momento diferente, porque en esa pareja Kyrie era el joven y LeBron el veterano, y en esta pareja que Luka es la gran estrella, es el joven que juega como un veterano, y Kyrie sí que es un veterano más reflexivo y más maduro también que diría en toda su carrera. Pero hablamos de eso, ¿no? Y he visto debate de, por ejemplo, Kyrie Irving o Damian Lillard, que es un debate muy típico en la comunidad NBA. Yo ahí tengo muy claro que yo metería a Kyrie antes que a Lillard en mi equipo para ir a por el anillo. Para mí es mejor y más adaptable a ser el 1B. Ese concepto que decía Jason Kidd, ¿no? De ser el segundo de un equipo, pero que no eres el segundo, sino que en importancia eres como el 1B, ¿no? Un buen detalle, como de no te quiero decir que eres el segundo, te digo que eres 1B, pero es que esa es también la realidad y la respuesta de Kyrie, que ya lo comenté, pero absolutamente fantástica.
Y me gustó ese debate verlo porque Lillard es cierto que ha sido primera espada sin éxito. Al final, unas finales de conferencia de rebote y nunca ha sido candidato en Portland. Ojo, no por su culpa, desde luego que no. Y luego, lo cierto es que Kyrie de primera espada directamente no ha conseguido nada. El que ocurre que ha sido de los mejores que hemos visto, a ver cómo termina estas finales, pero en cuanto a rendimiento, de los mejores como 1B. Ahí indiscutible. Como digo, me ha venido. Quería comentar un poquito esto, me parece un debate habitual. Pero claro, al final tú te quedas con Kyrie por la versión que ves de Kyrie, porque Luka o LeBron en su día le permitían ser y le permiten ser un 1B absolutamente escandaloso. Y ahí, evidentemente, es de los mejores. Como digo, entiendo que las finales serán combativas. Precisamente mi predicción de las finales en NBA House fue de 4-1, 4-2, pero me quedo con el 4-2. Y lo hago por el factor Luka, por el factor que hace que este equipo de Dallas esté jugando así, y el nivel de Luka que si mantiene los promedios en los que está ahora en playoffs, en estos partidos de playoffs, vaya, creo que solo habían conseguido esos números LeBron James y Nikola Jokic en unos playoffs enteros. Es una auténtica locura lo que nos dice este dato y lo que nos viene a mostrar en cuanto a nivel de dominio y de que da igual lo que hagas con Luka, que va a seguir haciendo todo lo que quiere, incluso en una noche poco eficiente. Como digo, me quedo con el 4-2 y sé que Mike estará diciendo: vuelves a subestimar a Luka, vuelves a subestimarle. Bueno, veremos a ver qué sucede. Clave Porzingis, si no está o no está al 100%, la cosa cambia. Vamos, como os decía, con algunos datitos, que hay cosas interesantes. Tengo la garganta especialmente seca. En fin, fijaros, solo ha habido 2 equipos. Boston ha terminado como el mejor ataque de toda la NBA. Pues solo ha habido 2 equipos en la pasada década que han ganado el título, terminando fuera del top 5 de eficiencia en temporada regular, de eficiencia ofensiva. Los Lakers de 2020 y los Warriors de 2022, que es curioso que los dos además son muy recientes y muy pegados. Luego tenemos, por ejemplo, que el último equipo que lo hizo fueron los Warriors de 2017. Entonces es cierto que no ocurre todos los años, pero que tú tienes que ser un equipo casi siempre, como vemos en el 80% de los casos de la última década, del top 5 de ataques para ganar luego el anillo, o para ser uno de los equipos que luego termina ganando. Pues bien, Boston este año ha batido el récord de ratio ofensivo en una temporada regular, 122,2 puntos por cada 100 posesiones. ¿Este dato nos viene a decir que Boston ha ganado? No, la verdad que no, pero me parecía un dato curioso porque también es cierto que hemos visto batirse este récord varias ocasiones, entre ellas los Sacramento Kings hace poco, y no fueron candidatos. Bueno, he tenido que meter ahí otro corte porque me ha pegado la alergia, ha sido un golpe de repente y en fin, ha sido un golpe contundente. Luego Boston llega o llegará al primer partido de las finales con 9 días de descanso. Desde 2013, los equipos que han llegado con 9 días de descanso están 2-2 en las finales. Se habla mucho del tema factor descanso. Pues bien, desde 2013, los Warriors de 2017 y los Nuggets de 2023 son los 2 equipos que ganaron, y los Warriors de 2019 y los Spurs de 2013 son los que perdieron. Y si nos fijamos con más detalle, los Warriors de 2019, que llegaron con más descanso a las finales y llegaron como favoritos, iban ganando hasta que sucedió lo que sucedió, venían con más descanso y Kevin Durant y Klay Thompson se lesionan los dos en las finales. Y luego, en 2013, San Antonio Spurs. Una serie muy ajustada y decidida en el momento más clave y más clutch de todos, por una jugada tan improbable como un rebote ofensivo de Chris Bosh en esa eliminatoria y el triple de Ray Allen desde la esquina, más el parcial previo de LeBron James, porque San Antonio hay un momento en el que tiene el partido en el bolsillo. Por lo tanto, ¿influye llegar con más descanso a las finales como llega este año Boston? Pues influye seguro, pero como otro centenar de factores, y como no sabemos exactamente la influencia que tiene, pues nos debe dar igual. Luego, ¿cómo va a defender Boston a Luka? Me parece uno de los temas más interesantes de la eliminatoria y sin duda una parte enorme de las finales pasa por aquí. Boston, por ejemplo, es un equipo que cambia mucho como en general en los bloqueos, y esto normalmente suele significar que tú vas a defender más posesiones de aclarado. Ahí las preguntas es si van a cambiar
y van a permitir esos aclarados, si permitirán el 1 contra 1 de Luka o no. Porque, fijaros, como digo, es uno de los equipos que más cambia en bloqueos y reciben 0,80 puntos por posesión en aclarados en playoffs, que es una cifra contundente a favor de Boston. ¿Qué ocurre? Que claro, es una cifra que tenemos que coger con pinzas, porque si te has enfrentado a equipos que no han tenido a sus referencias siempre en cancha, no has tenido a tus mejores jugadores y a los que suelen estar en el otro lado de esas posesiones de aclarados. No te vas a poner a hacer aclarados con un jugador manco de forma habitual, sino con una de tus referencias ofensivas. Luego, yo entiendo que Dallas va a buscar el emparejamiento con Porzingis y con Horford en cancha. Luego, obviamente con Kornet, si Kornet está en cancha, que jugará o no en función de cómo esté el asunto de Porzingis. Horford entiendo yo que siempre va a ser el objetivo de Luka, siempre. Ya lo ha hecho en temporada regular y ahí Horford yo entiendo que no harán el cambio con él, sino que defenderán en drop a Luka Doncic, es decir, con ese bloqueo directo, pues que esté Horford hundido. Habrá que vigilar cómo de hundido, cómo estén el resto de ayudas y demás. Y aquí esto se relaciona de forma directa con la importancia de cerrar las continuaciones de los bloqueadores y a los tiradores de Dallas Mavericks. Vaya, tenemos a Lively y a Gafford como bloqueadores principales, que cuando bloquean a Luka, Dallas anota 1,15 puntos por posesión en las posesiones en las que hay un bloqueo de los pivots de Dallas a Luka Doncic. Y cuando hay un bloqueo que no es de Lively o de Gafford, ese promedio baja a 1,08. Bueno, no es una diferencia muy grande. Es, como decíamos, ir sumando detalles y ganar batallas y argumentos para llevarse las series. Oye, ¿y quién pone los bloqueos fuera de Lively y Gafford? ¿Pone la mayoría? Pone la mayoría, por supuesto, pero también está Maxi Kleber. Vamos a ver cuánto juega en esta eliminatoria. Powell cuando ha tenido que salir pocos minutos, y luego un pequeño, que también pueden darse esas situaciones, aunque menos, y por supuesto también PJ Washington. Donde sí que destaca y donde tiene más importancia Washington, por supuesto, es en la nómina de tiradores, porque él y Derrick Jones Jr. tienen un papel fundamental en el ataque de Dallas, siendo tiradores y también clave. Ahora comentaré también, da igual, tiradores desde las esquinas. El acierto de Dallas desde las esquinas está siendo clave. Yo creo que Luka es de los mejores pasadores, puede ser el mejor pasador de la historia directamente a esquina. El mejor. Es una cosa, hemos visto alguna asistencia en estos playoffs, que si Luka ya es un jugador extraordinario, pues incluso en un nivel creo que es superior para lo que es Luka Doncic. Con el tema de los tiradores, que ya se me va el santo al cielo y me tengo que ir a entrenar y tengo que editarlo antes de irme a entrenar. En fin, la pregunta es si con Washington y con Derrick Jones Jr., que ambos están tirando mejor de lo que tiraron en temporada regular, si les flotarán más o menos de primeras o qué van a hacer con ellos. Esto es muy importante para el tema de las ayudas también. Reenganchando con el tema de la defensa de Dallas, de la defensa a Luka, me gustaría, aunque a otros equipos les ha salido muy mal, me gustaría ver a unos Celtics muy agresivos sobre Luka, agresivos en general. Creo que tienen que aplicar mucho contacto contra Luka, pero me gustaría verles en el bloqueo directo hacer 2 contra 1. Creo que es un arma interesante por el personal que ellos tienen y que deben explotar. Por ejemplo, tú pones a Kristaps Porzingis con PJ Washington, a uno de los Jays defendiendo a Luka Doncic y al otro con Lively o Gafford, el pívot que esté de Dallas. Y luego Jrue Holiday está defendiendo a Kyrie Irving, que yo entiendo que debe ser su defensor principal. Y luego Derrick White con Derrick Jones Jr., que esté también más pendiente de ayudas. ¿Y qué ocurre? Que en esta situación los Jays pueden ser agresivos en el blitz cuando haya un bloqueo de Gafford o Lively con los dos Jays metidos en ese cambio, y vas a tener a Porzingis y a White en las ayudas. A mí me apetece ver esa fórmula y, vamos, a mí me sorprendería no verla. Luego, seguro que vamos a ver el pill switch, que ya hemos hablado aquí alguna vez de este concepto.
Lo cuento otra vez, que a mí me gusta mucho el pill switch y obviamente lo puedes hacer cuando tienes a un personal que está muy metido en el partido, que tiene que ser auténticas máquinas en defensa y que lo tienes que tener trabajado y también visto en temporada regular para que luego te funcione bien en playoffs y que salga como un automatismo. El ejemplo muy sencillo, Jalen con Luka Doncic recibe un bloqueo de Lively. Jalen defendiendo a Luka Doncic, vaya, recibe el bloqueo directo de Lively y Lively está cubierto por Porzingis. Lo que hace Boston es enviar al defensor más cercano, que podría ser Derrick White cubriendo a Derrick Jones Jr., para que este pare a Luka, y luego lo que hace Jalen, que era el defensor original de Doncic, es que se va con el defensor del cambio de jugador, con el defensor de Derrick White, con Derrick Jones Jr. De esa manera paras la ventaja que tiene Luka saliendo del bloqueo directo y cambian de defensor los dos jugadores exteriores, manteniéndose Porzingis cerrando la vía del alley-oop al amigo Lively o Gafford, el que esté de los dos. Aquí el contrapunto, muy simple que puede tirar Dallas, es poner a Kyrie Irving al lado de Luka Doncic, ya está. Porque así si juegas el bloqueo directo, por ejemplo Luka y Lively, si juegan un bloqueo directo central, si Luka sale hacia el lado de Kyrie, en el momento que hacen el cambio, le da la pelota a Kyrie y ahí ya que Kyrie tire o que Kyrie invente. Pero Kyrie va a tener ahí una ventaja, una mini ventaja, un espacio que poder atacar de diferentes maneras. Algo fundamental para el devenir de las finales es qué pareja va a rendir mejor, si Luka y Kyrie o los Jays. Luka es el mejor jugador, pero ¿cómo va a rendir? Yo tengo claro que hará numerazos, porque siempre los hace, pero la clave va a ser la eficiencia y su enfrentamiento contra el plan de Boston, cómo de exitoso pueda ser contra ese plan de los Celtics. Va a ser el jugador más impresionante a nivel estadístico, incluso si Dallas pierde. Es lo más probable que suceda esto. Ahora he tenido que meter un corte porque el ordenador me ha dicho que no había suficiente espacio para seguir grabando. En fin, como os decía, Luka Doncic terminará siendo el jugador más impresionante a nivel estadístico de las finales, pero eso no será el medidor para saber si ha sido o no el mejor jugador de la serie. Bueno, sí, obviamente si promedia 50 puntos, 15 asistencias y 12 rebotes por partido y Dallas gana, no hará falta preguntarlo, pero que puede ser el jugador más impresionante y perder Dallas la eliminatoria. Luego, la segunda pregunta que debemos hacernos es ¿quién va a ser el segundo mejor jugador de la serie? Esto creo que es también un detalle importante y, por ejemplo, si uno de los Jays o si Boston hace un muy buen trabajo defensivo sobre Luka y uno de los Jays obviamente está muy bien en ataque y además hace un trabajo defensivo diferencial, en parte también fastidiando a Luka Doncic, que él sea el segundo mejor jugador de la serie y bajarle a Luka un poquito, pero que Luka siga siendo el mejor jugador de la serie, pues oye, ya es un factor enorme para Boston Celtics. Luka y Kyrie son mejores como 1-2, creo que esto es cierto, incluso considerando el factor defensivo de Boston, pero es fundamental entender que Boston tiene más defensores para lanzar a Luka y Kyrie que los defensores que tiene Dallas para los Jays. Claves, por recapitular algunas. Sin duda, el acierto en triples de Boston, que bueno, es que aquí, ¿qué vamos a decir? Es el equipo que más triples tira y encima ha aumentado en playoffs. En Dallas también es importante el triple, pero sobre todo, y lo decía antes, el triple de las esquinas. Que fijaros, PJ Washington va camino de batir el récord de más triples desde la esquina en unos playoffs desde Bruce Brown en 2007 con 33. Washington está con 28. El rebote ofensivo, también fundamental para Dallas, esas segundas oportunidades que consiguen, fijaros, están capturando el 31% de los rebotes ofensivos por 31% de captura de rebote ofensivo, vaya, en playoffs, en temporada regular estaban en un 25%. Hay un salto muy importante y sobre todo para dar contexto, es que en temporada regular ese 25% era que en la clasificación eran 25º y ahora en playoffs son cuartos. La batalla en la pintura. Boston es el equipo que mejor acierto tiene en playoffs en la pintura, un 63%, pero son los que menos lanzan desde esa zona, solo el 42% de sus tiros, o triple o debajo del aro.
pero es un enfrentamiento clave por ese acierto que tiene Boston en un volumen más reducido, pero claro, es que Dallas al mismo tiempo ha permitido un 51% de acierto en la pintura a sus rivales, que es la tercera marca más baja de los playoffs. De hecho, los rivales tiran un 45% con Gafford en cancha, que es la mejor marca para los 17 jugadores que han defendido al menos 50 tiros en estos playoffs. Y es que con Lively, además, en fin, he tenido que meter otro corte porque el Mac me está dando bastantes problemas a pesar de que sigo borrando cosas y me temo que voy a tener que subir esto después del entrenamiento porque no me va a dar tiempo. Pero por completar el contenido, como os decía, ese 51% que permite Dallas en la pintura, un 45% en Gafford, mejor marca de playoffs, y Lively un 49%, la tercera mejor marca para ese filtro de los jugadores que han defendido al menos 50 tiros. Luka al final está haciendo unos playoffs históricos, esa es la realidad, y la de historias que tenemos con Kyrie y con Porzingis, con Boston llamando más fuerte que nunca a la puerta del título, Dallas con la sorpresa brutal de este año, unas finales con mucha magia. Y empezaremos hablando de ellas el viernes, movemos el episodio del jueves al viernes y así hablamos del Game 1 de las finales. Os recuerdo que tenéis lo del Domino's Pizza para comer pizza y estar con el podcast de NBA House en directo la próxima semana. Así que menuda odisea ha sido grabar entre los cortes y demás, en fin. Ya sabéis, a seguir disfrutando de la NBA, en este caso de las finales, y nos vemos el viernes en el próximo episodio de The Hustle Podcast.